Aló, buenas. ¿De parte? Christopher, soy Fiorella, no está mi hermano. ¡Ah! ¿Ha ido? ¿Hasta qué hora se va a quedar? Pregúntale a Chris. Ya. ¿Aló? ¿Quién habla? Estábamos hablando de la nueva generación en el Perú, si saben, no saben, si a ellas no les importa. Ah, ya, yo te decía que no les importe, sino que el hecho de que no lo hayan vivido, no sienten lo mismo, es como que si es que vuelven a escuchar algo, el susto no es igual porque no lo vivieron en carne propia. En esos días, no sé si estabas aquí, creo, cuando pasó lo de San Marcos, hubo un problema en San Marcos. Lo que pasa es que San Marcos fue una de las cunas del terrorismo, porque se inculcó ahí algunas posiciones a los jóvenes. Y se dice que esa fue una de las cunas del terrorismo. Y hace como 2 meses, 3 meses atrás, hubo una marcha dentro de San Marcos para que suelten a Abimael Guzmán. Entonces empezó una revolución total a hablar sobre que de nuevo estaba comenzando el terrorismo en San Marcos. La gente se empezó a desesperar. Y por decir, yo vine acá a mi casa y yo digo, pero no es que estén yendo a sacarlo, yo dije eso, ¿no? Yo dije, no es que estén yendo a sacarlo, sino que están diciendo lo que opinan nada más. Y mi hermana me dijo, ¿tú estás loca? Y yo, o sea, fue como que quizás mi hermana reaccionó de una forma así bien fuerte, porque tú no sabes lo que ha pasado en esa época, no has vivido lo mismo que yo, o sea, no sientes en este momento lo mismo que yo siento porque quizás no estuviste y no sabes cómo fue realmente y no lo palpaste. Y yo creo que cuando mi hermana me dijo eso, yo, o sea, me puse a pensar y creo que tenía mucha razón, porque quizás, o sea, yo dije lo que dije porque quizás yo no estuve en todo lo que pasó y puedo reflexionarlo un montón, pero no lo voy a sentir. No voy a sentir lo que las personas que estuvieron en el momento sintieron, o la persona a la cual le falleció un ser querido, lo que sintió y la cólera que sintió y lo que quiso ser en ese momento, porque no lo viví. Entonces uno puede como joven reflexionar un montón, hablar sobre el tema, pero no va a sentir lo mismo. Yo creo que por más que quiera, intente, nunca va a llegar a sentir lo mismo, a más que lo experimente. Porque es como cuando tú intentas hacer un ejercicio y cuando te sale bien por primera vez, buscas esa sensación para que te vuelva a salir bien. Pero si nunca la sientes, no sabes cómo buscarla. Cómo revivir algo que nunca pasó, ¿no? Algo así. Y con lo de la película de La Teta Asustada, yo creo que a mí me pareció buena la película. Me pareció nada comercial, sino reflexiva. Me pareció muy buena en todo sentido de el hecho de cómo llegar al público, porque yo creo que, si bien es cierto, una mamá te puede transmitir mucho por la leche cuando eres niño, los sentimientos o las sensaciones que ella tiene, es verdad, no se puede decir que no, pero también la forma en cómo quizás su mamá actuó con esta chica cuando era niña, ¿no? Para que ella tenga tanto miedo de que le pueda pasar algo y que tenga el valor de meterse una papa a la vagina, y se nota incluso cómo la va cortando las raíces de la papa cuando va creciendo. Pero quizás esta persona, con el transcurso
se va dando cuenta de que las cosas han cambiado un poco, ¿no? Porque en las imágenes, o sea, a mí me pareció fabulosa, hay partes en las imágenes en las que se ve tanta alegría del pueblo y todo lo que puede ocurrir, y ella tan triste y sola recordando a su mamá y cómo su mamá la crió, porque hay partes en las que dice que su mamá la crió de esa forma. Pero al final ella sola pide que le quiten la papa. Y es como, para mí, un nuevo comenzar para ella, ¿no? El poder aceptar la nueva vida que puede tener después de lo que ya vivió. Porque ella estaba tan cerrada de no querer quitarse la papa y solamente... a mí me pareció tan alucinante ver el hecho de cómo se cortaban las raíces, y en parte me daba a significar mucho porque, o sea, el hecho de que corte raíces, el relacionar el hecho de su mamá con lo que pasó y el hecho de cortar raíces, pero en algún momento llegarse a sacar la papa, no sé. Si lo veas como yo lo veo, el hecho de que dejar sus raíces atrás de una u otra forma para poder comenzar una nueva vida sin esa papa y dejando esas raíces a un lado. Que quizás simplemente fueron cortadas, pero no castradas del todo, porque dentro de ella va a seguir surgiendo algunos pensamientos que su misma cultura influyó para que se pueda poner esa papa. Y el hecho de cómo es tratada y las conversaciones que tiene con el jardinero, cuando el jardinero le dice que debe tener una buena vida, pero debe tener otra vida, pero debe comenzar desde ella. No sé, hay conversaciones que me gustan mucho, o el plano en el que están en la fiesta y sale la decoración de la fiesta así, y ellos salen conversando, cada uno de su temática, pero conversando entre ellos, pero uno hablando de cosas tan diferentes, y con esa parte del lazo en medio. Me parecía tan alucinante algunas cosas de la película, que me daba a pensar mucho. Y lo que me gustó mucho de la película es que no te daba de frente lo que te quería enseñar, sino que todo eran símbolos, y como que tenías que concentrarte y pensar a qué se estaba refiriendo con lo que decía o con la toma que había. Entonces, lo interesante con esa mujer traumatizada, digamos, tan simplemente, ¿ya? Es que ella no vivió, sino su mamá estaba embarazada cuando la violaron, ¿no? Uh-huh. Así que es como por eso te pregunto, es como una hija del terrorismo de una manera, o una hija de la violencia que había. Me pregunto si hay mucha gente, quizás no tan en manera tan masiva, pero si de esta manera quizás sobrevive el miedo, el asusto. Ya, si es que yo creo o conozco personas con algo parecido, o sea, de que cuando estén embarazadas pueda sobrevivir el susto después en la persona, algo así. No tan literalmente, sino... no sé. O sea, de que la mamá pueda transmitir y que la persona vive asustada a la hija. No. Entonces... Mi pregunta era, ¿por qué dijiste que, bueno, la nueva generación no vivió ese tiempo, ¿no? Y no pueden sentir lo mismo como los padres, la gente más mayor que lo vivió. Pero en este caso de la película hay una mujer que no lo vivió y que no obstante tiene un vínculo emocional horriblemente fuerte, ¿no? con toda esa época, aunque no sea tan reflexionado. Y me pregunto si ese vínculo emocional quizá persiste. Pero es muy especulativo, ya lo sé. Pero es que también lo que pasa es que quizás ella no estuvo presente, pero estuvo dentro de su madre. Y el hecho de que haya estado en su madre influye mucho
en lo que ella pudo sentir, porque si bien es cierto cuando uno está en el vientre, no ve, no escucha, bueno, primero empieza a escuchar, pero siente todo lo que su madre siente. Entonces, quizás si tu madre se asusta o siente ese temblorcito que a veces sientes cuando te asustas, tú ya lo estás sintiendo y no sabes qué es, pero psicológicamente se queda impregnado en ti. Entonces, cuando creces, a pesar de que no sabes qué es, inconscientemente lo vas a tener y lo vas a desarrollar. Y yo creo que eso es lo que pasó en parte con ella, ¿no? Y creo que sí se puede dar. Imaginariamente, si no estaba en... Si nos imaginamos que todavía no estaba en el vientre de la mamá, y bueno, no sé, nació un poco más tarde, y esa mamá, traumatizada por la violación, la hubiera crecido. ¿No es que también es posible que era traumatizada ella? Yo creo que dependería mucho de la crianza que su mamá le haya dado a ella. Okay. Porque si de una u otra forma, ponte, la mamá violada le habla siempre a su hija de esas cosas, de que tenga cuidado, de que usa tal cosa, de que no puede salir con estas cosas y que esto que el otro. Entonces, sí, quizás no con tanta fuerza el miedo, ni de tan adentro, pero sí se hubiera criado con ese miedo y hubiera tenido algunas sensaciones parecidas, por lo que es como te digo, de cómo la chica se pone cuando habla del terrorismo, lo que te conté anteriormente, por cómo su mamá la ha criado y cómo su mamá aún sigue sintiendo ese miedo para salir. Entonces es como que la chica, cuando habla de esas cosas, es otra persona. Y como que se ve cómo su mamá ha sembrado algunas cosas en ella por la forma de pensar de su mamá. Pero se nota también que ella, con su forma de vivir nueva, trata de hacerle entender a su mamá que ya no está pasando eso ahora. Es algo raro porque se ve dentro de ella misma una contraposición. De que no sabe, por así decirlo, le llegan cosas de aquí de su mamá, de que puede pasar esto, puede pasar el otro, que está con miedo, y le llegan cosas por el otro lado diciéndole, ya estás en otra época, tienes que hacerle entender a tu mamá que está en otra época y cosas así. Yo lo veo. Ja. ¿Todavía tienes ganas ¿De qué? de hacer la entrevista? Yo normal. ¿Normal? ¿Tú ya te aburriste? No, Ah, ya. nada. Pero estoy pensando si lo hago un poco más largo o un poco más corto. Yo no me hago problemas. Me gustaría intentar un experimento ¿Qué cosa? la primera vez, Ya. con nosotros ya todavía no. Como una lluvia de ideas, brainstorming, ¿De ¿sabes? qué? Lluvia de ideas, ¿de qué? Sobre esta palabra, terrorismo. O sea, ¿qué pienso yo? ¿Qué se me viene a la cabeza cuando tú dices terrorismo? Sí, simplemente cuéntame libremente, ¿no? Lo que te ocurre pensando en esa palabra, en ese tiempo, los efectos, memorias que hoy día quedan de eso. Siento mucho frío. Si tú me hablas de terrorismo, siento mucho frío, siento miedo. Veo oscuro, o sea, dentro de mi cabeza veo algo oscuro y cosas explosionando. Veo mucha sangre. Veo gente tirada. Veo personas llorando. Lo que se me viene mucho a la mente cuando hablas de terrorismo es algo que una vez escuché, no me acuerdo dónde, que muchas veces en Ayacucho sacaban a los papás de todas las casas, a los hombres que vivían en todas las casas mayores,
Los ponían en la plaza, a todos en fila. Los terroristas encapuchados. No, yo me lo imagino así ya. Me acuerdo que una vez lo escuché y siempre se me viene eso a la cabeza. Con toda su familia alrededor de la plaza y les preguntabas, ¿quieres estar conmigo o no? No. ¿Quieres estar conmigo o no? Sí, te quedas. Y casi siempre se me viene esa imagen así de una plaza y gente parada bien fuerte en la cabeza, así. No sé, siento que mi corazón late rápido y me da mucha nostalgia. No sé, imagino básicamente las cosas en blanco y negro y solo rojo de sangre, nada más. Imagino cosas así. Y me pongo fría. Ahorita. No. Ok. Ya. Yeah. Con lo que dijiste sobre el otro lado de este terrorismo, el lado del Estado, por ejemplo, solo lo mencionaste en general, la violencia del Estado que usó para parar esta lucha. Bueno, ¿ideas? ¿Algo concreto? ¿Colores? Ideas que se me vienen a la cabeza, como una lluvia de ideas, es la justicia, la veracidad, el sentir realmente el perdón y el querer buscarlo en realidad y que no simplemente esté en papeles como el CBR. Poder aceptar lo que quizás se cometió. Porque, ¿qué pasó con Alan García cuando se hablaba del... ¿Cómo se llama esto? Se me fue. Se habla de un muro en el cual se mató un montón de gente, del cual aparentemente tiene la culpa Alan García. Pero cuando fue presidente, todo el mundo se olvidó de eso. Por ser presidente no se puede hacer justicia con él. ¿Dónde quedó lo que él hizo en ese tiempo? Es lo mismo de que por el cual yo no votaría, o creo yo que no votaría por Keiko, porque ella le podría dar amnistía a su padre y no sería justo. Porque si bien es cierto, sea, como te estaba diciendo hace un momento, el fin no justifica los medios. Se mató a mucha gente inocente y no solamente fue Sendero Luminoso. Y por más que se haya parado Sendero Luminoso, ¿dónde quedaron las Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas no fueron las más calmadas del universo para ir y buscar a cada uno y decir, no, sí, él es terrorismo, sí, él es terrorista, no, sí, a él sí lo llevamos. No, no estaban seguros a quién hacían daño y a quién no. ¿Sabes qué hizo tu familia en ese tiempo? Mi familia en ese tiempo, no estoy segura. Solo lo que más recuerdo es cuando contaban en el tiempo de cuando mi papá vivía solo aquí, pues, prácticamente, cuidando la invasión, ¿no? En ese tiempo. Y que venían y rebuscaban las casas, veían qué había para ver si tú eras terrorista o no. Incluso yo me acuerdo que mi hermana contaba que tenías que tener mucho cuidado y tratar de no pelearte con nadie. Porque si tú llamabas y comentabas, o sea, cuando yo me peleo contigo, y como tú me caes mal, personalmente, yo voy y digo, eres terrorista. Entonces ya te tenían en la mira y tú hacías un movimiento y si es que les parecía raro, ya fuiste, estabas quemado. O sea, te mataban. ¿Pero quién? Es que ese es el problema. Mira, si se decía que tú eras terrorista, ¿quiénes venían?
las Fuerzas Armadas, que es de parte del Estado, porque aparentemente eres terrorista y te estás rebelando contra el Estado. Entonces es por eso que hay muchas matanzas que no se sabe si fue Sendero Luminoso, si fue el MRTA o si fue el Estado. Porque si no eras terrorista y no estabas del lado del Sendero Luminoso, morías por parte de ellos. Pero si decían que eras terrorista, te llevaban los del Estado. Y muchas veces los que eran las Fuerzas Armadas. Y muchas veces ellos podían decir, sí, no, nos los vamos a llevar y no les va a pasar nada. Pero tú crees que ellos, o sea, ¿y dónde quedaron esas personas que las Fuerzas Armadas se llevaron y nunca se supo dónde quedaron? No murieron solas. No se tropezaron en el camino y las Fuerzas Armadas los dejaron tirados y se murieron. Entonces, o sea, era porque morías, o sea, era morías o morías. No estabas con Sendero Luminoso, te mataban a ellos. Y si eras parte de ellos, te mataban los de las Fuerzas Armadas. Escuché de una tropa como informal del gobierno. Ajá. No me recuerdo del nombre, pero como paramilitar, que formalmente no pertenece al gobierno, ¿no? Pero que consiguió matanzas o detenidos por ellos, ¿no? Sí. Y de lo que hoy te cuentan en la tele, no sé, la opinión pública, ¿qué te ocurre? Por decir ahorita, en lo que no estoy de acuerdo totalmente es que en estos años ya salen la mayoría de los terroristas. Ya salió, por decir, esta chica. Se me fue su nombre. ¿La estadounidense? No sé si he escuchado hablar. Hay una estadounidense que estuvo aquí en el tiempo del terrorismo y estuvo conspirando con los terroristas. A ella recién la han soltado. Y en estos años salen la mayoría de terroristas que fueron agarrados en ese tiempo. Pero la pregunta es, ¿cómo pueden salir todos juntos? ¿Qué pasa si se vuelven a juntar? Porque incluso hicieron revisaron el penal de mujeres hace poco y encontraron libros, como se les dice, carrojos, comunistas, senderistas, en los penales, en donde están las personas que fueron detenidas por terrorismo. ¿Cómo se les puede permitir seguir leyendo esas cosas? Si son unas personas que transgiversan las cosas y sea por bien o mal quieran llegar a establecer algo igualitario, pero no saben cómo llegar a eso. Entonces, ¿cómo dejar que esas personas sigan leyendo? Incluso salieron las cámaras grabando cuando empezaron a sacar los libros, y estas personas, es que tú miras su personalidad, su comportamiento y cómo hablan, entonces te quedas frío. Y seguían hablando de la misma forma que quizás como fueron encerrados, de que el Estado, entonces a algunas se le ha reducido la pena por mejor comportamiento, pero siguen pensando igual. Y si siguen pensando igual, ¿qué va a pasar cuando estas personas salgan? Y peor aún, si salen todas juntas, porque prácticamente se les cogió a todas juntas y fueron encerradas. Y como eran todos terroristas, tienen casi los mismos años de condena. Pero ¿cómo pueden salir todas juntas? Si se llegan a encontrar, no van a poder hacerle seguimiento a todas las personas que salgan. Entonces, la cuestión sería qué hacer con esas personas que quizás van a salir y que fueron terroristas y que pero a veces sigan pensando de la misma manera. ¿El Estado está haciendo algo contra esto o simplemente saca cifras de las personas que ya van a salir? ¿Qué va a hacer la comunidad como parte del Estado para afrontar esto conjuntamente con el gobierno?
Nadie habla de esto. Pasó lo del mundial y todo el mundo se olvidó de lo que pasó en el terrorismo. Miedo de eso sería como o preocupación. Sí, en la universidad ya nadie quería hablar del tema porque tenían miedo, porque el presidente dijo que si eso seguía pasando en la universidad, él iba a ir. Es que sí hay pensamientos así en la universidad, no lo puedo negar. Sí hay pensamientos así y hay gente que te quiere jalar a meterte en ese tipo de cosas. Hay mucha politiquería en la universidad. Es verdad, no puedo negarlo. Y el presidente salió diciendo que él iba a ir a tomar la universidad para ver qué pasaba en realidad. Pero ¿tiene que esperar que pasen estas cosas para poder ir a ver qué pasa en realidad en la universidad? ¿O tiene que estar al tanto, siendo una universidad tan grande, estatal y la decana de América, por así decirlo? Entonces no tendría que estar al tanto desde antes, no tendría que esperar que pase tanto para que pueda recién hacer algo. Se supone que se dice que ya es una cuna de terroristas. Entonces, ¿por qué dejaron de lado lo que estuvo pasando en la universidad y no siguieron constantemente revisando qué tantos jóvenes transgiversaban algunos libros que se leían? Pueden analizarlos. Hay incluso un montón de conferencias que se dan dentro de la universidad acerca de Sendero Luminoso, de Mariátegui y de ese tipo de cosas, pero no significa que si tú asistes ahí eres terrorista. Porque por decir, a mí yo siempre he pensado en que para estar metido en eso no simplemente puedes entrar pensando por lo que te dice, sino antes de entrar estar bien informado, saber qué es lo que realmente quería decir el autor de tal libro y que quizás esa persona lo tomó de otra manera, pero tú lo puedes ver de otra forma y afrontarlo con el mismo objetivo, pero afrontarlo de una manera diferente en el cual no perjudicas a tantas personas. Entonces sería analizar realmente lo que otras personas no lo analizaron como debía ser, ¿no? Sí, te entiendo correcto. ¿Tienes la opinión de que sea necesario leer nuevo quizás esos libros con una utopía igual, No, igualitaria? No esos libros de Mao Zedong quizás, pero no sé tú. Tener otra versión de la historia, de los hechos, de la política, pero confrontar, dialogar en eso. Claro, yo creo que de todas maneras, o sea, el mundo no es perfecto y hay muchas cosas que el Estado, que para él son políticas públicas buenas, que por decir para mí no. El hecho del vaso de leche es una política pública de ayuda, pero es servicial. O sea, si yo les quito el vaso de leche a esas personas, ya no es nada de esas personas. ¿Por qué no busco una política pública en la cual yo le pueda dar un pie a esas personas a que si yo me voy, ellas puedan seguir haciendo algo? En vez de buscar algo servilista en el cual si yo me voy, ellos se van a morir. No sé si me dejo entender. No ser servilista, sino dar el pie para que esa persona siga creciendo junto conmigo. Algo así. Y es por eso que si tú, el año pasado creo que fue que quisieron disminuirle el dinero a las personas que se les da el vaso de leche, hubo una huelga tremenda y una pelea por el dinero del vaso de leche. Entonces, son tantas políticas públicas que quizás para el Estado puedan ser buenas, pero no son realmente lo que se requiere para el Perú en sí, porque es que yo veo que hay muchas cosas que el Estado copia de países de Europa, de Estados Unidos, pero no es su realidad. ¿Cómo poder acoplar algo en la cual no es tu realidad? ¿Por qué no estudias tu realidad y haces un formato para tu realidad? En vez de traer algo que vas a hacer que encaje, pero no sabes si va a funcionar realmente. Entonces yo veo que hay cosas así. Y por decir, yo me acuerdo que el año pasado, en lo que viene a ser educación,
yo estaba leyendo algo acerca de Cuba y el hecho de cómo Cuba afrontó la poca educación que tenía y cómo está ahora. Y Cuba hizo un proyecto que prácticamente cerró universidades en las cuales la gente de la universidad tenía que ir a los diferentes pueblos obligatoriamente a educar a las personas. Entonces ahí me pareció interesante porque yo como persona ayudo a las personas que no tienen. No sé si me dejo entender. O sea, sin discriminación, sin fuera de lo que sea, porque el hecho de que yo tenga dinero y pueda estudiar no significa que me voy a olvidar de los demás que no tienen, sino fue todo lo contrario. Hayan estado obligados o no, pero ahora Cuba es otra cosa. Y quizás fue porque, y es el único país que lo ha hecho de esa manera, y no copió ningún otro proyecto de otro país, lo hizo viendo su realidad. Y yo creo que si el Perú observara más su realidad, podría mejorar. Porque ¿por qué ir a dictar a la sierra unas clases en castellano? Tendría que dictarlas en quechua para que las personas que realmente lo necesitan me entiendan. Lo que pasó hace poco con Bagua, y lo que a mí me dolió bastante fue cuando el presidente dijo, esas personas actúan así porque son de tercer nivel. O sea, no hay personas de ningún nivel, todas las personas somos iguales. Y que no tengan dinero es algo totalmente diferente. Y otra cosa es que no vea su realidad, porque si él está bien aquí en Lima es porque él vive de luz, agua, desagüe, cosas eléctricas. Pero allá esas personas es prácticamente su vida. Esos ríos que pasan por ahí que pueden ser contaminados o serían destruidos o cerrados, es donde ellos se bañan, los consumen, entonces es donde ellos viven prácticamente. Es como si vinieran y destruyeran todo Lima y hicieran algo de hielo, donde nadie se está acostumbrado. Entonces, a ver si el presidente no diría nada, pues. Aparte de esa gente a que te has referido ahí, congelado. Dios. Ya, terminamos pronto, ¿ya? Aparte de esa gente en la universidad, los nuevos funcionarios de la MRTA o qué sé yo. No son nuevos funcionarios. Ya, bueno, yo también estoy en la universidad y son semifuncionarios. Los políticos estudiantes son semifuncionarios. Aparte de eso, de esa gente, ¿piensas que hay una conciencia política en el Perú o acá, en José Gálvez, en Villa María? La gente sigue, como refiriéndome a, por ejemplo, el tiempo de las invasiones, esas luchas políticas también que mencionaste por reconocimiento político, por agua, pista. Claro. ¿Siguen soñando con una ciudad mejor, con una sociedad mejor? En realidad, pocas personas. Ya. ¿Podemos cortar un rato? Sí, claro. Ahorita. Casi listo. ¿Falta bastante? No, casi listo. ¿Ya? 5 minutos nada más. Ya. 3. Te pregunté por la conciencia política de la gente. Ya. Yo creo que antes, en el tiempo de las invasiones y todo eso, era más fuerte, porque la gente estaba más unida, por lo mismo que, uno, por la necesidad, ¿no? El hecho de necesitar tenerlos, entonces estaban más unidas, habían grupos concretos de un dirigente, de los secretarios y alguien que vaya a la municipalidad y esté en contacto con ese tipo de actividades. Ahora hay muchas personas que quizás se han conformado con lo que tienen y son muy pocas las personas que sigan en este tipo de actividades, al menos aquí en mi zona, muy pocas, pero es que
básicamente, si lo vemos desde los jóvenes que hagan este tipo de cosas, son muy pocos los jóvenes que saben el verdadero significado de política. Y tú les hablas de política y lo primero que se les viene a la cabeza es corrupción, mentiras. Y entonces, pero, o sea, política, todos hacemos política cuando decidimos en cualquier cosa. Estás haciendo política, al escoger algo estás haciendo política. Entonces, muchas veces tú hablas con alguien de política y te dicen, no, yo no quiero hablar de eso. ¿Para qué? Hablo por gusto porque nadie me escucha y porque todo el mundo es corrupto y nadie va a hacer nada contra eso. Y no se dan cuenta que ya están haciendo política al elegir no hablar de eso. Entonces, hay muchos jóvenes que se estancan en el hecho de que política es corrupción y no hablan de eso. Entonces creo que si es que no se comienza porque los jóvenes sepan realmente el significado de política y a qué se quiere llegar con la política y no solo verlo desde lo que el contexto nos da, podríamos tener mayor conciencia en lo que realmente queremos hacer con la política o para qué nos sirve la política. Y como seres pensantes, racionales de un Estado, siendo parte de un Estado, podemos usar la política, ¿no? Como te digo, yo he visto más este tipo de política de unión, de grupo, de experiencia para poder lograr cosas en el tiempo de que no había agua, luz, desagüe, porque tú podías ver cuando citaban a una reunión y la gente iba y recorrían las casas haciendo sus firmas. Pero ahora si tú vas y citas a alguien a una reunión para alguna mejoría, la gente te dice no tengo tiempo, estoy trabajando. Y si es que estoy en mi casa es porque estoy cansado y quiero descansar. Entonces es muy poca la importancia que ya se le toma. Yo estuve haciendo el año pasado, hace como 3 años, un proyecto aquí sobre medio ambiente. Y de las personas que más pude rescatar esto fueron de 2 dirigentes anteriores que hubo aquí, ¿no? En esta cuadra, y por los cuales se llegó a hacer las pistas, por los cuales estuvieron desde un comienzo y se llegó a hacer lo que era el agua, la luz, el desagüe. Pero creo que esto al final, esta política que hubo, se convirtió en competencia. Y estos 2 dirigentes querían ser dirigentes al mismo tiempo y se terminaron en pleito y hubo divisiones. Bueno, por lo que podía conversar con cada uno de ellos separado, me pude dar cuenta de eso, de que si quizás había una unión, se terminó por los pleitos que hubieron y por el hecho de que no fue política por mejoría de todos, sino que se volvió una competencia por quién hacía más cosas o qué quería cada uno, en vez de escucharse y lograr un consenso. Quizás estamos bastante avanzados en el tiempo. Para concluir, quizá, dime qué son tus planes para el futuro. Que ya sabes qué vas a hacer en los, no sé, meses, años que vienen. Sola, o con pies descalzos, o como quieras. En los meses, regresar a la escuela, terminar la escuela satisfactoriamente, bueno, mis estudios en sí. Quiero de todas maneras relacionarlos, incluso ya me averigüé que puedo hacer algo así como una maestría para lo que viene a ser animación sociocultural y poder desde otra perspectiva ver cómo unir las 2 cosas. Me encantaría, porque son 2 cosas que amo, y el hecho de fomentar el teatro ayudando a resolver problemáticas me parece genial. El arte en sí, sea cual sea, con pies descalzos. Ahorita estoy quizás no tan conectada como años anteriores en los que estaba en el colegio y estaba todos los días allá ensayando, por lo mismo de la escuela, de la universidad.
pero están hablando con nosotros, Fernando, para el proyecto que se quiere hacer para el 2012 del centro cultural que se quiere abrir. Bueno, eso es lo que, proyectándome a trabajar con pies descalzos en ese sentido, de poder ayudar, y más aún si es en mi comunidad, ¿por qué no? Poder, desde esa perspectiva, afrontar cosas, experimentar cosas, lograr cosas en conjunto, con pies descalzos y con la comunidad en sí. Y por otro lado, más adelante, no sé, me veo llegando a realizar todo esto que me parece genial. El hecho de seguir trabajando, como te digo, con el teatro, con la comunidad, con la problemática, de realizar todos mis sueños. Ya, entonces, muchísimas gracias por tu tiempo. Si quieres, te dejo unas palabras más libres. No, en realidad, no sé, gracias a ti que sin querer queriendo se han pasado 800 horas. Pero hemos hablado de tantas cosas que quizás las he pensado sola o las he reflexionado y no las he compartido tanto tiempo como ahora lo estoy haciendo, porque muchas veces tú puedes hablar del terrorismo, de tus papás o de las cosas que pasan, pero son que media hora más a lo mucho y no te expandes tanto, y cada vez que hablas más de estas cosas puedes reflexionar más sobre lo que realmente está pasando, ¿no? Y me encanta de que el hecho de que tú no seas del país, no te estoy relegando por si acaso, pero que te intereses tanto por la problemática que hubo en algún tiempo y que quizás pueda volver a aflorar.